Esta historia es una recreación basada en hechos reales. Meses antes de que Mongolia empezara a contar animales muertos por millones, antes de que la nieve cubriera la estepa como una segunda piel y el hielo sellara el pasto bajo tierra, el peligro todavía no tenía forma. No rugía. No caía del cielo. No arrancaba cercos ni tumbaba hombres. Era algo más difícil de convencer, una ausencia. Sarnay la vio en el suelo. A finales del verano de 2023, en la estepa cercana a Erdenetsagan, el horizonte seguía siendo inmenso, limpio, casi hermoso. El viento corría bajo. El cielo tenía ese azul duro que en Mongolia parece más alto que en cualquier otra parte. A simple vista, todo seguía allí, el rebaño desperdigado, los caballos atados a distancia, el ger blanco respirando humo fino en medio del campo abierto. Pero cuando Sarnay se agachó y tomó un puñado de hierba seca entre los dedos, sintió lo que los demás todavía no querían nombrar. La hierba se quebró con un ruido leve, casi vergonzoso. Demasiado corta. Demasiado rala. Demasiado frágil para esa época del año. No era una pastora impresionable. Tenía 38 años y llevaba más inviernos duros en el cuerpo de los que le hubiera gustado recordar. Había aprendido a mirar la tierra como otros miran un rostro querido, detectando señales mínimas, cambios que no llaman la atención a nadie más. Sabía cómo crujía la madera antes de ceder. Cómo respiraba un animal cuando empezaba a enfermar. Cómo olía el aire cuando la estación venía torcida. Y ese verano, después de semanas secas y un pasto que nunca llegó a levantarse del todo, había algo torcido en todas partes. A lo lejos, Nomin estaba reuniendo unas cabras con un palo corto y una paciencia silenciosa que se parecía mucho a la de su madre. Tenía 16 años, las trenzas oscuras tensas a la espalda y el gesto de quien había crecido demasiado pronto sin quejarse. Temun, 2 años menor, venía detrás de ella intentando apartar a un carnero testarudo, más por orgullo que por eficacia. El animal le ganó la vuelta, y Nomin soltó una risa breve. Temun no se la devolvió. A sus 13 años ya quería moverse como un hombre, ser oído como un hombre, y detestaba que el rebaño o el viento le recordaran que todavía era un muchacho. Sarnay los observó un instante y luego volvió a mirar la tierra. El problema del desastre, cuando todavía está lejos, es que parece una exageración. La estepa seguía abierta. El sol aún calentaba durante el día. Las noches se enfriaban, sí, pero eso no asustaba a nadie. En los campamentos cercanos todavía se hablaba del otoño como de una estación manejable y del invierno como de un asunto del futuro. Había hombres que incluso sonreían al mencionar el frío, como si la resistencia consistiera en retarlo con frases grandes. Sarnay no tenía frases grandes. Tenía cuentas. Esa tarde empezó por el heno. Entró al cobertizo bajo donde lo guardaban, se agachó para no golpearse con una viga y contó pacas con una lentitud casi ritual. No bastaba con saber que había poco. Necesitaba saber cuánto poco. ¿Cuántos días? ¿Cuántas bocas? ¿Cuántos errores se podían permitir antes de que la cuenta dejara de cerrarse? Cuando salió, Nomin ya había puesto agua a hervir. Dentro del ger, el aire olía a té con leche salada, fieltro calentado por el sol y humo viejo de estiércol seco. El interior estaba todavía abierto al final del verano, una luz oblicua entraba por la puerta, rozaba el baúl pintado, las mantas plegadas, las tazas metálicas, las sogas enrolladas junto a la pared. El ger no era solo una casa. Era memoria, refugio, herramienta. Sarnay lo sabía bien. Por eso, mientras otros pastores seguían discutiendo precios y rutas como si el año fuera normal, ella comenzó a revisar los bordes del fieltro, las costuras, las uniones de madera, los postes. Las correas que más tarde tendrían que resistir vientos peores que cualquier discusión. Nomin la miró trabajar sin hacer preguntas. ¿Otra vez las sogas? Dijo Temun desde la entrada, limpiándose las manos en el de él. Todavía falta.
Sarnay levantó la vista. Falta menos de lo que crees. Temun iba a responder algo, pero Nomin le acercó un cuenco con té caliente y el muchacho cayó. A veces el silencio entre hermanos era una forma de paz más eficaz que cualquier palabra. Esa noche, después de cenar, Sarnay salió sola. No muy lejos del Ger, el terreno descendía apenas, y luego volvía a abrirse en ondulaciones largas. Caminó despacio, siguiendo la dirección del viento. No la del momento, sino la dominante, la que había aprendido a leer observando humo, polvo, nieve vieja atrapada en las hendiduras durante otros años. Se detuvo en un pequeño alto y giró el cuerpo hacia el norte. Allí, en pleno invierno, el viento bajaría sin piedad. Casi todos seguían acampando demasiado expuestos. A la mañana siguiente pasó a ver a Tsebeg Maa. La anciana vivía a poca distancia, en un ger más pequeño y gastado, con la lona parchada y el paso lento de quien ya ha enterrado demasiadas cosas. Tenía 67 años, las manos anchas, el rostro cortado por líneas profundas y unos ojos capaces de ver más de lo que decían. Sarnay la encontró limpiando una olla. No creció, dijo Sarnay, sin saludo previo, mirando la hierba alrededor. Tsebeg Maa tampoco perdió tiempo fingiendo no entender. No, respondió. Y cuando la tierra no alimenta en verano, cobra en invierno. Sarnay la miró un momento. Esa era la clase de frase que en boca de otros habría sonado a superstición. En Tsebeg Maa era experiencia. Voy a vender parte del rebaño antes de que bajen los precios, dijo Sarnay. La anciana dejó la olla quieta. Van a hablar. Siempre hablan. Tsebeg Maa asintió con un cansancio que venía de lejos. Sí. Pero hablar no mata. El invierno, sí. La ocasión de comprobarlo llegó 2 días después, cuando varios pastores se reunieron cerca de un punto de intercambio a las afueras del Sun. Había caballos atados, perros inquietos, polvo en suspensión y ese ruido de voces breves que se mezcla con balidos y cascos. Munkwat estaba allí, como casi siempre, ocupando espacio aun cuando no hacía nada. Tenía 45 años, un rebaño grande y la costumbre de hablar como si la estepa le perteneciera un poco. A su lado estaba Oyun, su esposa, más callada, con los ojos atentos aunque la boca permaneciera prudente. Más allá, Erdene, joven y ancho de hombros, se reía con la seguridad insolente de quien todavía no ha pagado caro ningún error serio. Gambold, el jefe local del BAC, escuchaba a todos sin decidir nunca demasiado. Sarnay no había ido a pelear. Había ido a vender. Cuando soltó la cifra de animales que pensaba sacar antes de tiempo, el primero en reaccionar fue Erdene. ¿Ahora?, dijo, casi divertido. ¿Antes del otoño de verdad? Munkwat soltó una carcajada corta. Eso no es negocio, Sarnay. Eso es miedo. Algunas cabezas se giraron. Oyun bajó la vista. Gambold no dijo nada. Sarnay mantuvo la espalda recta. El pasto no alcanzó. Si esperamos, los animales valdrán menos y comerán más de lo que podemos guardar. Hablas como si el tsut ya hubiera empezado, dijo Munkwat. No, contestó ella. Hablo como si pudiera empezar. Erdene negó con la cabeza, sonriendo para que los demás lo oyeran. La viudez vuelve débiles a algunos. La frase cayó en el aire como una piedra pequeña, pero el efecto fue inmediato. Hubo un silencio breve, incómodo, y luego un par de risas secas. No muchas. Las suficientes. Sarnay no respondió enseguida. En otro tiempo quizá lo habría hecho. Pero había aprendido que, cuando la gente quiere oír valentía, cualquier prudencia suena a cobardía. No se sobrevive con orgullo, dijo al final. Se sobrevive con lo que queda en pie cuando el orgullo ya no sirve. Munkwat sonrió sin alegría. Entonces quédate con poco, si eso te tranquiliza. Sarnay lo sostuvo la mirada apenas un segundo y siguió con lo suyo. Negoció,
Ajustó precios, entregó animales sanos. Cada decisión pesaba. No porque dudara, sino porque perder por voluntad propia siempre duele más que perder por accidente. Pero mientras otros se aferraban al tamaño de sus rebaños como si fueran una promesa, ella ya estaba pensando en el invierno como una cuenta de resistencia. No vio a Temuún hasta que regresaban. El muchacho había escuchado. Caminaron de vuelta con Omín unos pasos por delante, guiando 2 animales y cargando un saco pequeño. El cielo empezaba a ponerse blanco de luz baja, como si ya ensayara fríos más serios. Durante un largo rato nadie dijo nada. Luego Temuún habló con voz apretada. No tenías que dejar que dijeran eso. Sarnay siguió andando. Las palabras no alimentan animales. Pero todos oyeron. Sí. El muchacho tragó saliva. La vergüenza, en esa edad, quema más que el frío. Papá no habría vendido así. Nomín se volvió apenas, como si fuera a intervenir, pero Sarnay le hizo un gesto mínimo para que siguiera. La frase dolió. No por injusta, sino por lo que revelaba. Temuún no estaba defendiendo a su padre. Estaba intentando defender la imagen que quería tener de su familia frente a los demás. Sarnay tardó unos segundos en responder. Tu padre sabía contar el invierno mejor que muchos, dijo al fin. Y por eso mismo habría mirado la tierra antes de hablar. Temuún apretó la mandíbula y no dijo más. Pero algo quedó roto entre ambos. No del todo. Lo suficiente. Esa noche, dentro del ger, el silencio pesó más que de costumbre. Nomín cosía una pieza de fieltro con movimientos tranquilos. Sarnay revisaba una vez más las correas de cuero y la madera del marco de la puerta. Temuún fingía arreglar una hebilla, aunque llevaba varios minutos sin avanzar. Afuera, el viento arrastraba polvo fino contra la lona. No era un viento malo. Todavía no. Pero ya venía más seco, más áspero, como si el año se hubiera vaciado por dentro. A la mañana siguiente, sin anunciarlo, Sarnay salió a caballo hacia una vieja hondonada que recordaba de otros tiempos. Había oído a hombres mayores mencionar alguna vez un campamento de invierno usado años atrás, en un terreno más bajo, protegido del norte por una elevación discreta. No estaba cerca. Tampoco lejos. Lo bastante apartado como para que hubiera sido olvidado. Tardó horas en encontrarlo. Primero vio unas piedras alineadas de forma extraña. Luego un círculo apenas insinuado en la tierra. Más allá, restos de un corral vencido, postes torcidos, madera gris, una zanja vieja casi cubierta por la hierba mala. Pero cuando desmontó y caminó el lugar, lo sintió enseguida, allí el viento llegaba roto. No desaparecía, claro. En Mongolia el viento nunca desaparece. Pero entraba desgastado, sin toda su fuerza. La depresión del terreno guardaba mejor el calor, retenía algo de humedad y ofrecía un abrigo que en verano parecía irrelevante y en invierno podía decidir vidas. Sarnay avanzó despacio entre los restos. Se agachó junto a un poste semienterrado y apartó tierra con los dedos. La madera todavía tenía firmeza en la parte baja. Levantó la vista. Imaginó el ger allí, tensado contra el frío. El corral rehecho. El heno apilado en el lado correcto. Los animales más débiles protegidos del viento abierto. Imaginó también la soledad del lugar, la distancia, la cantidad de trabajo que exigiría ponerlo en pie otra vez. Y, por primera vez en varios días, sintió algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. Una posibilidad. No una salvación. No un milagro. Solo una posibilidad, que en un año así ya era mucho más de lo que ofrecía la llanura abierta. Se quedó en silencio largo rato. Debajo de ella, la hondonada parecía dormir. Arriba, la estepa seguía extendiéndose inmensa, hermosa y engañosa, como si nada pudiera salir mal bajo un cielo tan limpio. Pero Sarnay ya sabía que el peligro rara vez anuncia su llegada con el rostro que uno espera.
A veces llega en forma de nieve. A veces en forma de hielo. Y a veces empieza mucho antes, cuando el verano no alimenta la tierra y casi nadie quiere admitirlo. Desde el borde de aquel campamento semiderruido, vacío y casi olvidado, comprendió algo con una claridad que daba miedo. Si el invierno venía como ella sospechaba, no importaría quién tuviera más animales, más orgullo o más voz entre los vecinos. Importaría quién hubiera aprendido a perder a tiempo. Y cuando montó de nuevo para regresar con Nomin, Temu y lo poco que todavía podía salvar, el viento le dio de frente como un aviso. Aún no era invierno. Pero ya venía en camino. Los primeros días del otoño no llegaron con dramatismo. No hubo una nevada temprana que obligara a todos a mirar al cielo con miedo. No hubo animales cayendo en masa ni ríos bloqueados por hielo. Lo que llegó fue algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso, un cambio de color en la tierra. La hierba empezó a perder el poco verde que había conservado. Las tardes se hicieron más cortas. Por las mañanas, el aire ya no olía a verano cansado, sino a metal frío. El suelo, antes flexible bajo las botas, comenzó a endurecerse en las horas de sombra. Y mientras la estepa entraba lentamente en ese estado de espera que precede a los inviernos difíciles, Sarnaya empezó a hacer lo que casi nadie estaba dispuesto a hacer todavía. Reducir. No era una palabra heroica. No sonaba bien en boca de nadie. Pero se convirtió en el centro de sus días. Volvió a revisar los animales uno por uno, no con los ojos de quien admira lo que posee, sino con los de quien calcula que puede sostener de verdad cuando el mundo se estrecha. Separó a las hembras más valiosas, a los caballos más útiles, a los ejemplares jóvenes con mejores probabilidades de resistir, y fue apartando el resto con una firmeza que por dentro le dolía más de lo que dejaba ver. Nomin no le preguntó si de verdad iban a vender tantos. Simplemente la ayudó. Las dos trabajaban juntas desde antes del amanecer. Preparaban sogas, revisaban marcas, contaban los sacos, examinaban el fieltro y las mantas de cubierta del jer. Cuando el sol subía, Nomin se sentaba a remendar uniones desgastadas con aguja gruesa y manos pacientes. Las yemas de los dedos se le enrojecían. A veces levantaba la vista hacia su madre, como si quisiera decir algo, pero al final volvía a coser. Entre ellas se estaba formando un lenguaje nuevo, el de quienes ya no necesitan explicarse por qué hacen lo que hacen. Temu, en cambio, cada vez se movía con más brusquedad. A sus 13 años, lo que más le dolía no era el trabajo ni el cansancio, sino la sensación de que algo dentro de la familia se estaba encogiendo. Había visto salir animales sanos. Había oído de nuevo los comentarios de los vecinos. Había empezado a sentir que la prudencia de su madre los volvía pequeños ante los demás. Una tarde, mientras Sarnay y Nomin revisaban una pieza grande de fieltro extendida al sol, Temu llegó con un cubo vacío y lo dejó en el suelo con más fuerza de la necesaria. ¿También vamos a vender esas cabras?, preguntó, señalando con la barbilla un grupo apartado. Sarnay ni siquiera levantó la cabeza al principio. Sí. Son de las mejores. Por eso mismo. Temu soltó una risa seca, sin humor. Entonces ya no entiendo nada. Nomin siguió cosiendo, pero la aguja se le detuvo apenas un instante. Sarnay alisó el borde del fieltro antes de responder. No se guarda para el peor invierno lo que no se puede alimentar en él. Siempre dices eso, replicó el muchacho. Como si todo ya estuviera perdido. Ahora sí, Sarnay alzó la vista. No está perdido. Por eso me estoy moviendo. Temu la sostuvo la mirada solo un momento. En sus ojos había rabia, pero debajo de la rabia había otra cosa más frágil, miedo de verla renunciar a lo que él todavía quería creer intacto. Papá no habría vaciado así el rebaño, dijo. La frase cayó entre los tres como una piedra vieja. Nomin dejó la aguja a un lado. Sarnay tardó en contestar.
Miró a su hijo como si tratara de decidir cuánto dolor podía soportar un muchacho antes de cerrarse por completo. Tu padre sabía distinguir entre orgullo y terquedad. Temu apretó los dientes. Lo que tú llamas prudencia, todos lo llaman humillación. No esperó respuesta. Dio media vuelta y salió del ger con el cuerpo tenso, como si el aire dentro se hubiera vuelto irrespirable. Nomin miró a su madre. No lo dice porque lo crea del todo. Sarnay volvió al trabajo, aunque ya sin la misma exactitud en los dedos. Lo dice porque tiene 13 años y escucha demasiado a los hombres que creen que gritar es lo mismo que entender. La muchacha recogió de nuevo la aguja. Igual escucha también lo que tú haces. Sarnay no respondió. Pero esa noche, cuando el viento golpeó la lona con un rumor áspero y Temu fingió dormir de espaldas a todos, lo cubrió mejor con una manta sin despertarlo. A la mañana siguiente llevó sus mejores cabras al punto de intercambio. Ese fue el momento en que la comunidad empezó a verla ya no solo como una mujer prudente, sino como una mujer que se estaba retirando. Las cabras estaban sanas, fuertes, con el pelaje todavía bueno. Precisamente por eso dolían más. Los compradores no tardaron en fijarse en su calidad, y algunos incluso creyeron que Sarnay estaba cometiendo un error nacida del pánico. Munquat fue uno de los primeros en acercarse, con la seguridad de quien se siente confirmado por la simple presencia de público. Ahora sí vendes de verdad, dijo, observando los animales. No las flacas. No las viejas. Las buenas. Sarnay siguió ajustando una cuerda. Las que todavía valen algo. Erdene estaba cerca y soltó una media sonrisa. Parece que quieres llegar al invierno con medio rebaño. Prefiero llegar con medio rebaño que no llegar con todo muerto, respondió ella. Hubo algunos murmullos. Oyun, que estaba un poco apartada, la observó sin hablar. Había algo distinto en esa mirada, no aprobación todavía, pero sí una inquietud que los hombres a su alrededor parecían incapaces de admitir. Gumball también estaba allí. Escuchó la conversación, desvió la vista hacia la estepa y acomodó su de él con lentitud. Era el tipo de hombre que prefería no mover nada mientras las cosas pudieran seguir pareciendo normales. Cada familia conoce sus cuentas, dijo al fin, como si eso resolviera algo. Sarnay lo miró apenas. Sí. Cada familia conocía sus cuentas. El problema era cuántas estaban dispuestas a hacerlas de verdad. Con el dinero de esas ventas compró grano, sal prensada, algunas herramientas, cuero para reforzar amarres y cuanto material útil pudo conseguir para el ger. No era una compra abundante. Era una compra exacta. Todo tenía un propósito. Todo debía justificar su peso en el traslado. Cuando regresó, Nomin ya había separado varias piezas de tela y fieltro. Extendieron las más gruesas, revisaron los bordes, taparon pequeñas entradas de aire, remendaron viejas costuras abiertas por años de viento. Sarnay examinó el marco de la puerta, las uniones del techo, los listones que en invierno tendrían que aguantar presión de nieve y sacudidas brutales. Temu ayudó a ratos, pero con la hostilidad callada de quien coopera sin conceder. El trabajo era físico y minucioso. No tenía nada de grandioso. Pero todo importaba. Dentro del ger, el sonido de la aguja atravesando fieltro grueso era seco y constante. Afuera, el viento cambiaba. El paisaje ya no era amable. La hierba se iba apagando como si alguien le quitara color desde adentro. La luz de la tarde duraba menos. Las sombras eran más largas. Las mañanas obligaban a frotarse las manos antes de empezar cualquier tarea. Una noche, después de cenar, Sebek Maa llegó caminando despacio hasta el campamento de Sarnay. Traía un pequeño saco al hombro y una expresión que parecía hecha del mismo material que las piedras viejas, firme, gastada y sin necesidad de adornos. Nomin la hizo pasar enseguida. Le sirvió té con leche salada. La anciana se calentó las manos en el cuenco un momento antes de hablar. Recuerdo un invierno,
dijo, sin preámbulos, en que el viento mataba antes que el hambre. Temu-un, que estaba junto a la puerta arreglando una correa, dejó de mover las manos. Sarnay la miró en silencio. La gente hablaba de forraje, continuó Tsebek-ma, de nieve, de animales flacos. Pero no entendían que cuando el viento entra sin freno, te roba fuerza incluso antes de que se acabe la comida. A los viejos nos dobla. A los niños los vacía. A los animales los obliga a gastar lo que no tienen. Nomin se sentó más cerca. ¿Y cómo no pasaron?, preguntó. La anciana bebió un poco antes de responder. Los que buscaron abrigo. Los que dejaron de pensar en verse fuertes y empezaron a pensar en seguir vivos. Temu-un bajó la vista. Sebek-ma giró lentamente el rostro hacia Sarnay. Vi el lugar al que fuiste. No era una pregunta. Sarnay entendió enseguida que alguien la había visto volver de la hondonada días atrás, o que quizá la anciana había adivinado el rumbo. Está medio caído, dijo Sarnay. Pero sirve. Sirve porque rompe el viento, respondió Tsebek-ma. Y este año eso puede valer más que 100 cabezas. El muchacho levantó la cara, sorprendido quizá de oír en otra voz casi las mismas ideas que tanto rechazaba en la suya propia. Sebek-ma dejó el cuenco. Cuando te muevas, dijo, yo iré cerca. Hubo un silencio breve. No era una declaración grande. No tenía solemnidad. Pero dentro de aquella soledad creciente, fue el primer gesto concreto de confianza que Sarnay recibió de otro adulto. Nomin fue la primera en sonreír, apenas. Sarnay inclinó la cabeza. Habrá trabajo. A mi edad, repuso la anciana, prefiero el trabajo al entierro. 2 días después empezaron a desmontar. Mover un campamento no se parece a abandonar un lugar. Se parece más a arrancarlo del suelo con el menor daño posible. El jer se fue desarmando por partes: cuerdas, mantas exteriores, fieltro, listones, marco, puerta, techo circular. Cada pieza tenía su orden. Cada error podía costar tiempo, calor o estabilidad más adelante. Sarnay dirigía sin elevar la voz. Nomin ataba, doblaba, clasificaba. Temu-un cargaba postes con rabia contenida, como si el peso pudiera responder las preguntas que no quería hacer en voz alta. Luego vino el resto: los sacos de grano, la sal, los utensilios, las reservas más útiles, el estiércol seco para el fuego, las herramientas. El heno cuidadosamente racionado y el pequeño núcleo de ganado que Sarnay había decidido priorizar. No eran los más numerosos. Eran los más necesarios. Cuando la caravana improvisada empezó a avanzar hacia la hondonada, algunas miradas lo siguieron desde otros campamentos. Había curiosidad. Había desprecio. Había esa forma de alivio cruel con la que algunos se convencen de estar del lado correcto al ver que otro hace algo distinto. Munquat observó desde lejos, montado, con los brazos cruzados sobre la silla. Todavía no cae ni la primera nevada seria, le dijo a Erdene. Se entierra sola, respondió el joven. Gumball también los vio pasar. Durante un segundo pareció considerar si debía decir algo, si quizá convenía reunir a otros, revisar campamentos, al menos tomar nota del movimiento de Sarnay. Pero eligió lo más cómodo: la inercia. Cada familia sabrá arreglárselas. Esa fue la clase de decisión que parece sensata mientras el cielo sigue despejado. La hondonada los recibió con silencio. De cerca, el viejo campamento de invierno parecía todavía más arruinado que en el recuerdo. El corral estaba vencido casi por completo. Parte del terreno había sido invadido por maleza seca. Había postes podridos, piedra desplazada, un borde de zanja casi borrado. Pero el lugar seguía teniendo lo esencial: abrigo. El viento, aún en esas primeras tardes frías, llegaba quebrado por la forma del terreno. No desaparecía, pero perdía filo.
Sarnay desmontó y miró alrededor con la misma mezcla de cansancio y determinación con la que se mira una tarea necesaria y enorme. Primero el corral, dijo. No había tiempo para ceremonias. Durante horas trabajaron sin descanso. Levantaron madera caída, apartaron piedras, limpiaron el perímetro, reforzaron lo que podía reutilizarse y desecharon lo que ya no servía. Nomin ayudó a orientar el nuevo emplazamiento del Ger con la precisión que había aprendido observando a su madre. La puerta quedó colocada como debía, buscando favorecer el calor y reducir la entrada del viento más dañino. Temun cavó, cargó, tensó cuerdas, arrastró postes, y aunque seguía enfadado, el trabajo empezó a arrancarle el enojo del cuerpo a fuerza de esfuerzo real. Al caer la tarde levantaron de nuevo el Ger. El esqueleto de madera se alzó primero, frágil y limpio contra el cielo frío. Luego vinieron las cubiertas, las mantas, el fieltro más grueso, las sogas bien tensadas. Nomin revisó las uniones con dedos rápidos. Sarnay rodeó la estructura varias veces, comprobando inclinación, tensiones, entradas de aire. Cada pequeño ajuste era una conversación silenciosa con el invierno que todavía no había llegado. Sebek Ma apareció antes del anochecer con lo poco que podía mover y la dignidad intacta. No traía casi nada que sobrara. Eso, en cierto modo, facilitaba las cosas. Entre todos la ayudaron a acomodarse a una distancia prudente pero cercana, suficiente para conservar independencia y, al mismo tiempo, permitir ayuda rápida si la necesitaba. Cuando el fuego quedó encendido dentro del Ger y el humo empezó a salir por arriba, Sarnay salió una última vez a revisar el campamento. El suelo ya estaba más duro. La luz se extinguía antes. En la parte más expuesta del lado norte levantaron una protección adicional con lo que encontraron útil. Apilaron estiércol seco bajo resguardo. Aseguraron heno. Cerraron mejor el corral. Nada de eso resultaba impresionante desde afuera. Pero en un invierno malo, lo impresionante suele llegar demasiado tarde. Esa noche comieron en silencio. No el silencio herido de días atrás, sino uno diferente, el de quienes están demasiado cansados para fingir seguridad y demasiado ocupados para entregarse al miedo. Temun fue el primero en hablar. Si no pasa nada, dijo, mirando el cuenco entre las manos, todos van a decir que tenían razón. Nomin alzó apenas la vista. Sarnay tardó un momento en responder. Si no pasa nada, mejor para todos. El muchacho frunció el ceño. Pero van a decir que te moviste por nada. Sarnay lo observó a través de la luz temblorosa del fuego. Que digan lo que quieran. No estoy haciendo esto para tener razón. Temun guardó silencio. Y por primera vez desde que empezaron las ventas, ya no pareció enfadado, sino confundido por una idea más difícil de aceptar, que tal vez la verdadera fuerza no tenía nada que ver con cómo te veían los demás. A la mañana siguiente, cuando el humo salió recto durante un instante antes de que el aire lo desviara, Sarnay sintió el peso completo de lo que había hecho. Estaba más sola que antes. Había vendido animales valiosos. Había invertido en cosas que no daban prestigio. Había desmontado su hogar para levantarlo en un lugar que otros consideraban una rendición anticipada. Había soportado burlas. Había abierto una grieta en la mirada de su propio hijo. Y aún así, al pararse en el borde de la hondonada y ver el Ger reforzado, el corral limpio, el heno contado, las reservas ordenadas y Atsebek Ma instalada cerca, supo que no podía haber actuado de otra manera. A veces la preparación tiene el aspecto de la derrota cuando se la mira desde lejos. Desde los campamentos abiertos, seguramente ellos parecían menos orgullosos, menos ricos, menos desafiantes ante el invierno. Pero desde donde estaba Sarnay, lo que se veía era otra cosa, una familia que todavía tenía margen, un refugio que podía resistir más, una estrategia nacida no del miedo, sino de una lectura exacta del mundo. Allá afuera, en la llanura abierta, la comunidad seguía comportándose como si el tiempo todavía les perteneciera. Aquí abajo,
En cambio, Sarnay ya había empezado a negociar con la estación que venía. Y aunque el cielo permanecía limpio y todavía no había nieve bastante como para obligar a nadie a arrepentirse, la estepa entera parecía contener la respiración. El verdadero invierno aún no había llegado. Pero el lugar que un día salvaría vidas ya estaba listo para esperarlo. La primera nevada llegó antes de que la mayoría quisiera tomarla en serio. No fue una tormenta memorable. No cerró caminos ni arrancó cercos. Fue una caída pareja, silenciosa, casi elegante, como si el invierno hubiera querido anunciarse con cortesía antes de mostrar el rostro verdadero. Desde la hondonada, Sarnay vio cómo la estepa iba perdiendo color bajo una capa blanca todavía delgada, insuficiente para asustar a quien no supiera leer lo que venía detrás. Al amanecer, la nieve brillaba con una pureza que engañaba. Temun fue el primero en salir del Ger. Hundió las botas apenas unos centímetros, miró el valle resguardado y después alzó la vista hacia las lomas abiertas que quedaban más allá. No es tanto, dijo, casi con alivio. Sarnay lo oyó desde la entrada, envuelta en su dehel. Todavía no. El muchacho no respondió. Había cambiado desde que se instalaron en el campamento de invierno, aunque no del todo. Trabajaba más, discutía menos y callaba con una tensión nueva, como si algo dentro de él estuviera esperando pruebas que no quería recibir. Nomin, en cambio, ya se movía dentro del invierno como si hubiera aceptado que no iba a haber tregua. A sus 16 años, cada día se parecía más a su madre en la forma de ahorrar palabras y no desperdiciar movimientos. Los primeros días, la nevada pareció incluso beneficiosa para algunos. En la distancia, desde los campamentos aún expuestos de la llanura, el paisaje daba una impresión de abundancia, agua convertida en reserva, terreno cubierto, animales dispersos sobre blanco limpio. Munquat lo dijo en voz alta cuando se encontraron por casualidad cerca de un paso de animales, unos días después. ¿Lo ves?, gritó desde su caballo, con el tono de quien cree que la realidad ha salido a defenderlo. A veces la tierra solo necesita un poco de nieve. Erdene, junto a él, sonrió con la vieja insolencia recuperada por la falsa calma. Te mudaste demasiado pronto. Sarnay no levantó la voz. La nieve no es el problema. Munquat soltó una risa breve. Siempre hablas como si vieras algo que los demás no. Sarnay sostuvo su mirada apenas un instante y luego siguió moviendo a sus animales. No tenía sentido explicar lo que el cielo todavía no había terminado de escribir. Porque después de la nieve vino la calma. Y después de la calma, la traición. Durante varios días la temperatura subió lo suficiente como para ablandar la superficie. La capa blanca perdió consistencia. El agua se filtró apenas, humedeciendo la costra superior de la tierra. Algunos animales, al principio, consiguieron raspar y llegar al pasto oculto. Los hombres de la llanura abierta respiraron con alivio. Algunos incluso empezaron a repetir que el invierno sería difícil, sí, pero no excepcional. Luego el frío cayó de golpe. No como una bajada gradual, sino como un portazo. En una sola noche, el agua reciente se endureció. Al amanecer, la estepa ya no estaba cubierta de nieve blanda, sino de una costra rígida y opaca, lisa en algunas partes, quebradiza en otras, pegada al suelo como una tapa. Los animales bajaron la cabeza, escarbaron, golpearon con las pezuñas, rasparon una y otra vez hasta abrirse pequeñas heridas. El sonido que llenó la mañana no fue el del viento. Fue el del esfuerzo inútil. Un raspado seco, desesperado, extendiéndose por la estepa. Sarnay salió con Nomin y Temun antes de que el sol levantara del todo. Caminaron entre el ganado observando patas, hocicos, costillas, respiración. Un carnero insistía en golpear la costra helada con una pata delantera ya inflamada. Dos cabras se habían quedado quietas, inmóviles no por calma, sino por agotamiento. Un caballo joven removía hielo con furia, gastando más energía de la que iba a recuperar. Sarnay se agachó,
tomó un pedazo de la capa endurecida y lo apretó entre los dedos. No era nieve. No era suelo. Era una cárcel delgada y brutal. Entonces entendió con una claridad que le heló más que el viento, ya no estaban luchando contra el invierno. Estaban luchando contra hambre atrapada bajo hielo. No lo dijo en voz alta. No hacía falta. Nomin lo vio en sus ojos. Temu lo entendió cuando su madre empezó a señalar sin vacilar qué animales apartar, cuáles acercar más al corral y cuáles ya no debían gastar fuerzas en trayectos largos. Esos 3 primero, ordenó Sarnay. Y el caballo Bayo. Más cerca. Todavía puede buscar, dijo Temu, mirando uno de los chivos. Todavía puede morir buscándolo, respondió ella. No había dureza en la frase. Había precisión. A partir de ese día, el tiempo dejó de medirse como antes. Ya no importaba tanto cuántas jornadas habían pasado desde la primera nevada. Importaba cuánto heno quedaba. Cuántas hembras seguían firmes. Cuántos animales podían todavía levantarse solos. Cuánto combustible permanecía seco. Cuánta fuerza había en los brazos al salir y en las piernas al volver. La vida dentro del campamento se volvió más estrecha, más repetitiva, más física. El té con leche salada siguió hirviendo, pero ahora sabía menos a costumbre y más a necesidad. La comida se simplificó. El humo se volvió un compañero permanente dentro del ger. La ropa nunca terminaba de secarse del todo. Las manos dolían. El rostro ardía al salir y se entumecía al regresar. No había heroísmo en nada de eso. Solo una secuencia de tareas pequeñas sin las cuales todo empezaba a derrumbarse. Sarnay, Nomin y Temu salían juntos varias veces al día. Revisaban pezuñas abiertas, separaban a los más débiles, acercaban agua cuando podían, racionaban heno con una disciplina que parecía crueldad solo para quien no entendiera que la alternativa era peor. El campamento protegido demostraba al fin por qué había valido cada burla, el viento llegaba roto, el ger tenía mejor el calor, el corral podía controlarse, las distancias eran menores. Los animales esenciales gastaban menos fuerzas. Sebek Maa, desde su propio refugio cercano, ayudaba en lo que podía. No tenía la potencia de los jóvenes, pero sí la experiencia para distinguir cuando un animal aún luchaba y cuando ya estaba abandonando esa lucha. A veces se acercaba a Sarnay sin decir palabra y ambas compartían un vistazo breve que equivalía a una conversación entera. Una tarde, mientras Nomin cambiaba una venda improvisada en la pata de una cabra y Temu apartaba nieve endurecida junto al corral, la anciana se quedó mirando la llanura abierta que se extendía más allá de la hondonada. Ahora empieza, murmuró. Sarnay no preguntó qué. Ya lo sabía. Porque en la estepa abierta, lejos del resguardo, las cosas comenzaron a caer de verdad. Al principio fueron rumores, un grupo de ovejas perdido por desorientación, un caballo hallado tieso cerca de una elevación barrida por el viento, cabras demasiado débiles para seguir al resto. Después dejaron de ser rumores. Se convirtieron en escenas visibles. Animales inmóviles en la nieve. Pastores gastando medio día en salvar unos pocos y volviendo con menos de los que tenían al salir. Rebaños que parecían encogerse entre una mañana y la siguiente. Munkwat fue uno de los primeros en sentir el golpe de lleno. Su campamento seguía demasiado expuesto, y aunque su orgullo le había impedido moverse a tiempo, el invierno no tenía ningún interés en respetar prestigios. Una noche especialmente dura, cuando el viento cambió y la temperatura se desplomó de nuevo, perdió una parte importante del rebaño casi de una sola vez. Al amanecer, decenas de animales estaban caídos o incapaces de levantarse. Algunos habían muerto apretados unos contra otros. Otros seguían vivos, pero con una vida tan mínima que apenas podían sostener la cabeza. No pidió ayuda. No en público. Pero al caer la tarde, cuando la luz ya se adelgazaba y el humo del ger de Sarnay salía recto por un instante antes de torcerse, Oyun apareció sola en la hondonada.
Venía con el rostro endurecido por el frío, el de él cubierto de nieve fina en los bordes, y los ojos de alguien que ha pasado demasiadas horas sin permitirse llorar. Nomin la vio primero y avisó en voz baja. Sarnay salió a recibirla. Durante un segundo ninguna habló. El viento empujaba débilmente por encima del terreno, menos feroz allí abajo, pero lo bastante frío como para recordar que cada palabra debía valer la pena. No he venido a pedir caridad, dijo Oyun al fin. Sarnay asintió una sola vez. Bien. La mujer tragó saliva. Anoche perdimos muchos. No dijo cuántos. No hacía falta. En su voz ya se oía la cifra. Sarnay esperó. Munkbat cree que aún puede corregirse, continuó Oyun. Dice que si el tiempo aguanta. No terminó la frase. Pero tú no lo crees, dijo Sarnay. Oyun desvió la vista hacia el corral bien orientado, el G reforzado, la reserva protegida, las huellas cortas entre refugio y animales. Creo que te moviste antes porque entendiste algo que nosotros no quisimos entender. El reconocimiento no llegó limpio. Llegó cubierto de vergüenza y cansancio. Por eso fue más verdadero. Sarnay no aprovechó el momento. No dijo te lo advertí. No habría servido de nada. No puedo alimentar un rebaño entero que llegue tarde, dijo con franqueza. Ni el mío ni el de nadie. Oyun asintió, como si ya esperara esa respuesta. No he venido por eso. Entonces metió la mano dentro del abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. No era gran cosa. Algo de grasa endurecida, un pedazo de queso seco, quizá lo mejor que podía permitirse desprenderse en ese momento. Solo quería saber, dijo, y se interrumpió antes de completar la frase. Solo quería saber si, cuando todo se pusiera peor, aquella puerta seguiría cerrada o no. Sarnay lo entendió. Si vienen niños, ancianos o alguien que no pueda sostenerse, respondió, no me importará de qué campamento vengan. Oyun bajó la cabeza. Cuando la levantó de nuevo, sus ojos estaban enrojecidos por el frío y por algo más. Eso también es más de lo que merecemos ahora. Se marchó poco después, dejando el pequeño paquete y una grieta visible en la antigua seguridad de su casa. Temun había escuchado parte de la conversación desde la entrada del Ger. No dijo nada mientras Oyun se alejaba, pero siguió con la vista fija en la pendiente por donde desapareció. Vinieron, murmuró, como si todavía no terminara de creerlo. Vino ella, precisó Sarnay. La diferencia era importante. Los hombres seguían resistiéndose a decir en voz alta lo que las pérdidas ya estaban gritando por ellos. Esa misma semana, Erdene se perdió. No fue en una gran tormenta. Y eso, quizá, lo humilló más. Salió temprano a buscar parte del rebaño que se había dispersado hacia una zona abierta donde el viento barría la nieve superficial y dejaba más expuesta la costra helada. El cielo parecía manejable. La visibilidad, suficiente. Pero en la estepa basta un cambio menor para desarmar la orientación de quien no la respeta. Una corriente de nieve fina empezó a desplazarse de lado. Después otra. El blanco se movió sobre blanco. Los contornos se borraron. Arriba y abajo dejaron de ser evidentes. Lo que desde lejos habría parecido una nevada pequeña, desde dentro era un laberinto sin marcas. Erdene tardó horas en volver. Cuando apareció cerca del campamento de Gambold, venía con las pestañas cargadas de hielo, la cara amoratada y el cuerpo temblando con una violencia que ya no tenía nada de orgullo. Traía solo una parte de los animales y había dejado otros atrás sin poder encontrarlos. La noticia corrió rápido. Nadie se burló. Nadie tuvo valor para hacerlo. Pero el silencio con que fue recibida valía más que cualquier comentario. La grieta ya estaba abierta. Y en la hondonada, mientras tanto, el invierno seguía cobrando. Una mañana Temun salió antes que los demás a revisar un pequeño grupo que había quedado cerca del corral durante la noche.
El cielo estaba gris, y el suelo devolvía un brillo opaco, duro, casi metálico. Caminó entre los animales en silencio, con las manos enterradas en las mangas del de él, hasta que se detuvo de golpe. Uno de los chivos estaba tendido junto a una acumulación de nieve barrida. Era el más arisco del grupo, uno que de pequeño había intentado embestirlo cada vez que se acercaba y que por eso mismo Temu había hecho suyo en secreto. Lo había alimentado una vez con la mano. Le había arreglado una pata en verano. Le había puesto un nombre que nunca dijo en voz alta para que Nomin no se riera. Ahora el animal estaba rígido. Temu se quedó inmóvil un segundo, como si aún esperara verlo sacudir una oreja o levantar la cabeza. Después se agachó y tocó el pelaje helado. No pasó nada. Cuando Sarnay llegó, lo encontró de rodillas en la nieve, con una mano apoyada en el lomo inmóvil del chivo y la otra cubriéndose la cara. No estaba haciendo ruido al principio. Solo respiraba de forma rota, demasiado rápido. Luego el llanto salió de golpe, áspero, avergonzado, el llanto de un niño que ya se creía demasiado grande para llorar y descubre que el dolor no le pide permiso. Sarnay no habló enseguida. Se agachó a su lado y dejó que el muchacho llorara. Nomin llegó unos minutos después, se detuvo al verlos y comprendió al instante. No se acercó más. Permaneció un poco atrás, sosteniendo el silencio como si también eso fuera una forma de ayuda. Lo revisé anoche, dijo Temu entre dientes, sin levantar la vista. Estaba de pie. Lo sé. Pensé que aguantaba. Sarnay miró el horizonte helado antes de responder. A veces nosotros también lo pensamos. El muchacho apretó los labios, intentando contener la siguiente sacudida del llanto. No quiero que se mueran así. Sarnay cerró la mano sobre su hombro. Yo tampoco. Era la primera vez en mucho tiempo que entre ellos no había desafío, ni vergüenza, ni frases heredadas de otros hombres. Solo verdad desnuda, el invierno estaba arrancando cosas que ninguno de los dos quería perder. Entre los tres arrastraron después el cuerpo fuera del paso del resto. No había gesto solemne, no había tiempo para él. El Tsut convertía incluso el duelo en una tarea práctica. Aún así, algo cambió en Temu aquel día. Dejó de mirar el invierno como una prueba de carácter y empezó a verlo como una fuerza que no se impresiona con nadie. Esa noche casi no habló. Se limitó a comer en silencio, avivar el fuego cuando hizo falta y salir una vez más a comprobar las amarras del Ger sin que nadie se lo pidiera. Sarnay lo vio por la puerta entreabierta, pequeño contra la oscuridad, peleando con el viento para tensar una cuerda. Ya no parecía un muchacho ofendido. Empezaba a parecer alguien que entendía. Los días siguientes fueron peores. Los animales de la llanura abierta siguieron cayendo. Los caminos se hicieron menos seguros. Las visitas se volvieron raras, y cuando ocurrían traían en el rostro el mismo signo, esa mezcla de cansancio y negación que tienen quienes han empezado a perder más de lo que pueden admitir. Gambold pasó una vez por la hondonada con el pretexto de revisar campamentos, pero se quedó mirando más de lo que habló. Observó la orientación del Ger, la reserva protegida, el corral contenido por el terreno, la distancia corta hasta el ganado prioritario. No dijo que Sarnay había tenido razón. Todavía no. Pero por primera vez guardó silencio como si estuviera aprendiendo algo. Y esa fue la verdadera novedad de aquellas semanas. No que Sarnay resistiera mejor, sino que los demás empezaran, por fin, a medir la diferencia entre resistir mejor y haber entendido antes. El invierno ya no era un rumor ni una amenaza lejana. Era visible. Estaba en las costillas que empezaban a marcarse, en las patas heridas, en el humo constante, en las visitas hechas a escondidas, en el muchacho que lloraba por un animal muerto. En el hombre orgulloso que había perdido decenas en una sola noche, en el joven arrogante que regresó temblando de una nevada menor. La jerarquía vieja de la estepa, los que parecían más fuertes, más ricos, más seguros, empezaba a agrietarse. Otra,
más silenciosa, comenzaba a ocupar su lugar. La de quienes sabían leer el terreno. La de quienes habían aceptado perder algo para salvar lo esencial. La de quienes todavía tenían un plan cuando los otros solo tenían esperanza. Y mientras el hielo seguía sellando el pasto bajo la costra dura de la tierra, Sarnay comprendió que la historia ya no iba a tratar solo de si su familia podía resistir mejor que las demás. Iba a tratar, muy pronto, de qué ocurriría cuando los otros ya no pudieran resistir sin ella. A finales del invierno, la resistencia ya no se parecía al valor. Se parecía al agotamiento. El heno que quedaba en el campamento de Sarnay ya no se medía por montones, sino por decisiones. El grano se tocaba con una especie de reverencia amarga. El estiércol seco para el fuego estaba apilado con un orden casi feroz, como si el simple hecho de verlo alineado pudiera alargar su duración. Dentro del ger, el humo, el calor y el aliento humano habían convertido el aire en algo espeso, vivido, demasiado usado. Afuera, la estepa era una extensión endurecida y hostil, barrida por un frío que parecía haber olvidado cualquier otra intención que no fuera quebrar. Los cuerpos también habían cambiado. Nomin ya no se movía como una muchacha de 16 años, sino como alguien que había dejado de esperar descanso. Temu había adelgazado en silencio. Sebek Ma guardaba su energía con la precisión de los viejos que saben cuánto cuesta desperdiciar un solo esfuerzo. Y Sarnay llevaba el cansancio metido en los hombros, en las manos, en el modo breve de cerrar los ojos antes de volver a levantarse. Nadie en la hondonada hablaba ya del invierno como de algo que iba a pasar. Estaban dentro de él. Y sin embargo, incluso entonces, el golpe definitivo llegó con la violencia de lo inesperado. Esa tarde el viento cambió. No fue un giro brusco al principio, sino una insistencia nueva en el aire. Una presión distinta contra la lona. Un murmullo más continuo sobre la hondonada. Sarnay lo notó mientras salía a revisar el corral. Levantó la cabeza y miró el borde de la elevación que protegía el campamento. Por encima, el cielo había perdido profundidad. El blanco no estaba solo en el suelo. También empezaba a bajar desde arriba. Sebek Ma salió detrás de ella y apenas tardó un segundo en entender. Esta no va a pasar de largo, dijo. Sarnay asintió. Nomin, revisa el lado norte otra vez. Temu trae más estiércol seco adentro. Todo lo que quede suelto, ahora. No elevó la voz. No hizo falta. Había una manera de hablar que ya no admitía demora. Durante la siguiente hora el campamento entero se movió con una rapidez concentrada. Nomin reforzó una unión del fieltro donde el roce constante había debilitado una costura. Temu arrastró combustible seco hasta dejar una reserva al alcance del fogón. Sarnay revisó amarres, comprobó el cerco, ajustó la entrada del corral y observó a los animales prioritarios con la mirada de quien ya no piensa en salvar el rebaño, sino en determinar qué vidas siguen teniendo margen. Cuando el primer golpe fuerte del viento bajó sobre la hondonada, el ger respondió con un temblor profundo. Luego llegó la nieve. No la nieve pareja y casi hermosa del comienzo del invierno. Esta venía torcida, horizontal, empujada con furia. Borraba contornos. Cerraba distancias. Convertía el espacio entre un refugio y otro en algo incierto. En cuestión de minutos, las huellas desaparecieron. Los bordes del corral se desdibujaron. La pendiente de acceso empezó a llenarse. Sarnay permaneció un momento en la entrada del ger, entornando los ojos para mirar más allá de lo visible. Y entonces vio movimiento. Sombras. Figuras bajas, cortadas por el viento, avanzando a trompicones en dirección a la hondonada. No eran animales. Eran personas. Adentro, todos no, murmuró Sarnay, como si ordenara primero sus pensamientos. Primero hay que ver quiénes son y cómo vienen. Temu dio un paso hacia la puerta. ¿Voy contigo? No. Espera mi orden.
Pero cuando las figuras estuvieron más cerca ya no hubo duda, era un grupo de familias desplazándose como podían entre la tormenta, apretadas unas contra otras, empujando animales débiles, jalando sogas, cargando bultos que a veces parecían niños y otras veces herramientas. El primero en hacerse reconocible fue Munkbat. Y no quedaba casi nada del hombre que había reído meses atrás junto a la llanura abierta. La nieve lo cubría hasta los hombros. Tenía la cara endurecida por el frío y la humillación. Caminaba inclinado, casi luchando por cada paso, con una mano aferrada a una cuerda y la otra tratando de abrirse paso entre el blanco que lo cegaba. Detrás venían Oyun, Erdene, Gambold y otros dos vecinos con expresiones vaciadas por el esfuerzo. Entre ellos, envuelta en mantas demasiado húmedas, iba Saruul. Cuando alcanzaron por fin el borde del campamento, Munkbat no saludó. No había espacio para gestos viejos. Se detuvo frente a Sarnay, respirando con dificultad, y durante un segundo pareció incapaz de hablar. El viento llenó el silencio por él. Luego, con la voz rota por el frío y por algo más insoportable, dijo: «Necesitamos abrigo». No fue una súplica elegante. Fue más duro que eso. Fue rendición. Temun, que había salido hasta la entrada, los observó con el cuerpo tenso. Nomin apareció detrás de su madre y se quedó inmóvil al ver el estado de Saruul. Oyun tenía los labios amoratados. Gambold parecía 10 años más viejo. Erdene no levantaba la mirada. Sarnay no se permitió ni un segundo de superioridad. No había tiempo y, sobre todo, no habría servido de nada. «No todos dentro», dijo enseguida. «Los niños, los ancianos y quien no pueda sostenerse. El resto, al corral y a las amarras. Rápido». Munkbat abrió la boca, quizá para decir algo sobre sus animales, quizá para defender todavía algún resto de decisión propia. Pero Sarnay ya estaba hablando por encima de eso. «Nomin, toma a la niña. Temun, despeja la entrada del lado este. Gambold, conmigo al corral. Erdene, no te quedes quieto, ayuda con los caballos útiles. Oyun, entra al Ger con Tsebeg Ma». Esa fue la primera vez que todos obedecieron sin discutir. La autoridad de Sarnay no nació allí, se había construido durante meses. Pero allí, en mitad de la tormenta, se volvió indiscutible. Nomin recibió a Saruul entre los brazos. La niña apenas reaccionó. Tenía el rostro pálido, las pestañas pegadas por cristales de hielo y una rigidez extraña en el cuerpo, como si ya no terminara de pertenecer ni al movimiento ni al calor. Oyun tropezó detrás de ellas. Al entrar en el Ger, el aire cargado de humo y tibieza parecía casi insoportable después del blanco brutal del exterior. «Quiten esas mantas mojadas», ordenó Sarnay desde la puerta. «No la acerquen demasiado al fuego. Primero las manos, los pies, despacio. Té caliente, poco a poco». Tsebeg Ma ya estaba moviéndose. Sus años la habían vuelto más lenta para cargar peso, pero no para reconocer el borde peligroso entre el frío extremo y el colapso. Ayudó a desatar la ropa endurecida por la nieve, frotó con cuidado los dedos inmóviles de la niña, acomodó mantas secas y dio instrucciones breves a Oyun, que ya no parecía la esposa prudente de un hombre orgulloso, sino solo una madre aterrada. Afuera, la situación empeoraba por momentos. Los animales traídos por el grupo llegaban en un estado tan malo que el simple hecho de verlos bastaba para entender que no había solución completa posible. Algunos se caían antes de entrar al corral. Otros empujaban sin dirección. Los más débiles temblaban con una violencia que parecía romperlos desde dentro. Sarnay recorrió el conjunto con una sola mirada y tomó la decisión que nadie quería oír. «Escúchenme bien», gritó, obligando a todos a mirar hacia ella en medio del viento. «No vamos a salvar todo». La frase quedó suspendida entre nieve y respiraciones ásperas. Munkbat la miró como si todavía esperara una salida distinta. Sarnay señaló con rapidez.
Las hembras preñadas, adentro del cercado pequeño. Los caballos que aún sirven, al lado sur. Lo demás no puede gastar nuestro heno. No esta noche. Es mi rebaño. Alcanzó a protestar Munkvat, más por reflejo que por convicción. Sarnay se volvió hacia él con una dureza que ya no tenía nada que ver con el resentimiento. Y seguirá siendo tuyo mañana solo si todavía estás vivo para contarlo. Decide ahora si quieres perder animales o perderlo todo. El viento golpeó el lateral del Ger con un crujido sordo. Nadie habló. Ese fue el corazón de la noche, aunque aún faltara lo peor. El instante en que todos entendieron que el invierno ya había hecho la elección imposible y que lo único que quedaba era aceptar que parte de la pérdida todavía podía volverse supervivencia. Gunvold fue el primero en reaccionar. Asintió una sola vez. Hagan lo que dice. Erdene tragó saliva y empezó a mover a los animales señalados sin discutir. Temu observó el rebaño disperso, los cuerpos temblorosos, los hocicos endurecidos por el hielo, y por un instante pareció vacilar. Luego miró a su madre. ¿Cuál es primero? Sarnay le marcó 2 grupos. Pesos. Y no discutas con nadie. El muchacho corrió. Eso también era nuevo. Ya no buscaba impresionar. Ya no quería ser visto como valiente. Quería ser útil. Entre todos cavaron un acceso más claro hacia el corral protegido, apartando nieve con palas, tablones y manos envueltas en cuero. Gunvold y Erdene levantaron a 2 animales reproductores que habían caído de costado. Munkvat, con el rostro endurecido por una mezcla de rabia y derrota, empujó junto a Temu una yegua flaca que aún podía servir en primavera si lograba pasar la tormenta. Sarnay redistribuyó el heno sin mirar atrás, racionando con una crueldad necesaria que a cualquiera le habría parecido insoportable meses antes. Dentro del Ger, Saruul seguía sin responder del todo. Oyun la llamaba en voz baja, una y otra vez, como si repetir su nombre pudiera traerla de regreso. Sebek Maa le frotaba brazos y piernas con paños secos, mientras Nomin calentaba líquido y vigilaba que la niña no quedara pegada de golpe al fuego, porque el alivio mal administrado también podía ser peligroso. Saruul, susurró Nomin, inclinándose cerca. Escúchame. Tienes que beber. La niña abrió los labios apenas. No era suficiente. Pero era algo. Afuera, la tormenta se cerró todavía más. Ya no era posible ver con claridad el borde de la hondonada. El mundo terminaba a pocos pasos. El blanco se movía con tal densidad que daba la impresión de empujar incluso las ideas dentro de la cabeza. Entonces ocurrió lo que Sarnay había temido desde el primer golpe fuerte del viento. Una de las amarras del Ger cedió. No se soltó del todo al principio. Se aflojó con un tirón seco, brutal, y el costado norte de la estructura tembló de una manera distinta, más peligrosa. La cubierta vibró. El humo del fogón, que hasta entonces había encontrado salida arriba, empezó a girar raro dentro del espacio cerrado. Primero como una duda. Después como una amenaza. Sebek Maa alzó la vista enseguida. Está rebotando adentro. Sarnay entró en un instante, sintió el cambio en el aire y lo supo, si no fijaban la amarra, el Ger no solo perdería tensión. Podría empezar a llenarse de humo justo cuando estaba abarrotado de gente exhausta, niños, una anciana y una niña semiconsciente. Nomin, conmigo, dijo. Temu apareció en la puerta cubierto de nieve. Yo también. Sarnay giró hacia él. No salgas a demostrar nada. Sal a obedecer. El muchacho sostuvo la mirada apenas un segundo y asintió. Sí. Los 3 salieron envueltos por una fuerza casi sólida. El viento no empujaba, golpeaba. La nieve se metía por los ojos, por la boca, por las uniones de la ropa. Llegar al punto de amarre exigió inclinarse casi hasta perder la vertical. Nomin llevó la cuerda de repuesto enrollada al cuerpo.
Temun clavó las botas en el suelo endurecido y usó el peso entero para sostener una parte de la tensión mientras Arnai buscaba el punto de fijación original bajo la nieve. Por un instante pareció imposible. El viento les arrancaba el aire antes de que pudieran llenar los pulmones. La cuerda azotaba como si tuviera vida propia. El Ger crujía detrás de ellos con un sonido que a Temun le recordó, años después, el ruido que hace la madera cuando decide si aún quiere seguir siendo casa. Más abajo, gritó Nomin, señalando con la mano entumecida. Sarnai cavó con rapidez feroz, encontró la base enterrada y enganchó la cuerda nueva. Temun tiró hasta que los brazos le ardieron. Nomin ayudó a pasar el nudo con dedos que ya casi no sentía. Entre los tres, a ciegas, sostuvieron unos segundos de tensión brutal hasta que la estructura volvió a asentarse. El cambio fue mínimo. Pero dentro del Ger, el humo recuperó su curso. Cuando regresaron, los tres traían nieve pegada al rostro y una forma distinta de respiración, esa que solo aparece después de haber estado un instante muy cerca de perder más de lo que se puede nombrar. Adentro, Saruul hizo un pequeño sonido. Oyun se inclinó de inmediato. Saruul. La niña abrió los ojos apenas. No enfocó nada al principio. Luego parpadeó, como si el mundo entero fuera una luz demasiado intensa. Fue un movimiento diminuto. Dentro de aquella noche, pareció enorme. Pero la tormenta no se detuvo por eso. Afuera, los animales seguían apretándose contra el cerco. Algunos cayeron. Otros resistieron encogidos, gastando lo último. En otro tiempo, Munkbat habría salido a pelear por cada uno. Esa noche se quedó inmóvil en el umbral del Ger, mirando la oscuridad blanca donde parte de su riqueza, de su orgullo y de su antigua identidad se estaban apagando sin remedio. Sarnai se detuvo junto a él solo un segundo. No puedes ir por ellos. Munkbat no la miró. Lo sé. Y por primera vez desde que se conocían, no hubo desafío en su voz. Solo un cansancio desnudo que lo hacía parecer más pequeño que el invierno. Dentro del Ger, apretados entre mantas, humo, vapor de té y respiraciones contenidas, la comunidad vivió la verdad que llevaba meses evitando. No se podía salvar todo. No se podía seguir llamando fuerza a la obstinación. No se podía exigir al mundo que respetara el tamaño de un rebaño ni la vanidad de un hombre. Solo se podía elegir bien. Salvar a los niños. Salvar a los ancianos. Salvar las pocas hembras preñadas. Salvar los caballos útiles. Salvar el fuego. Salvar el Ger. Salvar la mañana siguiente. Todo lo demás pertenecía ya al invierno. Y, sin embargo, aquello no fue una derrota vacía. Porque en medio de esa pérdida aceptada, algo seguía vivo. Nomin se movía dentro del Ger como una segunda autoridad, anticipándose a lo que hacía falta. Temun salía y entraba sin buscar aplauso, obedeciendo con una firmeza nueva. Sebekma sostenía la calma como si aún recordara, a través de todos sus años, exactamente cómo se atraviesa una noche así. Gambold ayudaba sin esconderse detrás de frases neutras. Erdene trabajaba en silencio, por fin libre de su risa antigua. Oyun velaba a su hija con los ojos llenos de gratitud y espanto. Munkbat había dejado de ser el hombre que se burló de una viuda prudente y se había convertido, al fin, en alguien dispuesto a seguir órdenes para mantener a los suyos con vida. Y en el centro de todo, sin discurso, sin grandeza visible, estaba Sarnai. No como heroína. Como la persona que había mirado la tierra antes que los demás, había aceptado perder antes que los demás y, por eso mismo, podía decidir cuando los demás ya no tenían tiempo para aprender. La tormenta siguió golpeando durante horas. Nadie durmió de verdad. El Ger respiró, tensado al límite. El fuego bajó y volvió a levantarse varias veces. Afuera hubo sonidos que ninguno quiso interpretar. Adentro, Saruul respiró con más estabilidad. Los niños se apretaron contra las mantas.
Los adultos contaron en silencio lo que aún quedaba. Y cuando por fin, cerca del amanecer, el viento empezó a perder un poco de filo, no hubo alivio limpio. No lo merecían las noches así. Lo que hubo fue otra cosa. Continuidad. Seguían vivos. El Ger seguía en pie. Había niños respirando. Había ancianos despiertos. Había unos pocos animales capaces todavía de sostener el futuro. Eso era todo. Y, después de una noche como aquella, eso era inmenso. Cuando Sarnay abrió la puerta al primer gris del amanecer, la hondonada parecía un lugar que hubiera sobrevivido por decisión propia. La nieve había cambiado formas, levantado muros, borrado accesos, tragado huellas. Más allá del campamento, la estepa no mostraba compasión. Mostraba costo. Sarnay miró en silencio. Sabía que el desenlace de la tormenta no traería triunfo. Traería recuento. Ausencias. Trabajo. Pérdida concreta. Pero también sabía algo más. La noche en que todos habían llegado a su puerta no solo había salvado unas cuantas vidas y unos cuantos animales imprescindibles. Había cambiado para siempre la forma en que esa comunidad entendía la fuerza. La tormenta cedió, pero el invierno no se retiró con dignidad. No hubo un amanecer limpio, ni una luz nueva capaz de volver hermoso lo que había dejado atrás. Lo que vino primero fue un silencio extraño, pesado, casi ofensivo. Después de tantos días de viento, de cuerdas tensas, de animales golpeando cercos, de pasos apresurados sobre nieve dura, aquel silencio no se sintió como alivio. Se sintió como un espacio donde por fin podía oírse el daño. Sarnay fue la primera en salir. El aire seguía cortando, aunque ya sin la furia de la noche anterior. La hondonada había cambiado de forma. La nieve se había amontonado en bordes nuevos, había tragado huellas, bloqueado un lado del acceso y suavizado algunas líneas del terreno mientras hacía más brutales otras. Más allá del campamento, donde la estepa volvía a abrirse, el blanco no parecía pureza. Parecía agotamiento. Caminó unos pasos, deteniéndose a medir con los ojos todo lo que seguía en pie. El Ger resistía. El corral principal resistía. Había humo. Había respiraciones adentro. Había unos cuantos animales todavía erguidos. Eso bastaba para empezar el recuento. Detrás de ella salió Temun. Ya no preguntó qué hacer. Se quedó a un lado, en silencio, siguiendo la mirada de su madre hacia los cuerpos caídos junto al cerco exterior, hacia las huellas cortadas de los que habían sido arrastrados o se habían alejado en la noche. Hacia las formas inmóviles semisepultadas que el viento no había conseguido tapar del todo. Nomina apareció poco después con una manta más sobre los hombros y el rostro pálido de cansancio. También ella miró sin decir nada. A esa hora del invierno, y después de aquella noche, las palabras servían para muy poco. Dentro del Ger, Sarul dormía todavía, más tibia que horas antes, con Oyun sentada a su lado y Tsebek Maa cuidando el fuego. Munkwat seguía en el umbral, como si aún no terminara de aceptar que seguía vivo. Gambold estaba revisando el acceso bloqueado. Erdene, con la cabeza baja, había empezado a mover nieve endurecida sin que nadie se lo pidiera. La comunidad entera parecía suspendida en una misma verdad, demasiado cansada para dramatizarla. La tormenta había terminado, pero la pérdida apenas iba a hacerse visible. Y así fue. Los días siguientes no trajeron redención. Trajeron deshielo. No uno generoso, sino torpe y cruel. Durante el día, la capa superior de nieve cedía apenas y dejaba al descubierto un barro oscuro, pesado, mezclado con agua negra y paja rota. Por la noche volvía a endurecerse en placas frías que rompían el ritmo del andar y engañaban a los animales más débiles. Los corrales vacíos parecían más grandes. Los cuerpos de los animales muertos, que durante semanas habían quedado fijados por el hielo, empezaron a mostrar su peso real en el paisaje. El olor también cambió. Ya no era solo humo,
lana húmeda y aliento caliente. Era barro helado, agua vieja, materia detenida demasiado tiempo bajo la nieve. La primavera mongola no llegó como una promesa. Llegó como trabajo. Hubo que limpiar accesos, retirar cuerpos del paso del ganado, revisar amarres, rescatar tablones utilizables, contar el heno restante, secar lo que aún podía secarse. Examinar pezuñas abiertas y decidir cuáles animales merecían una última oportunidad y cuáles ya no podían seguir. El duelo no tuvo espacio para volverse ceremonia. Se convirtió, como todo en aquellos meses, en una secuencia de tareas necesarias. Sarnay no salió de aquel invierno convertida en heroína. Salió exhausta. Había perdido más de lo que una sola primavera podía reparar. Su rebaño era apenas una sombra de lo que había sido antes del sud. Tenía las manos reventadas por el trabajo, el cuerpo reducido por meses de escasez y la mirada de quien ya no espera compensaciones del mundo. Pero cada vez que miraba dentro del Her y veía a Nomin ocupada en una reparación, a Temuún entrando con agua o combustible, a Tsebek Maa viva, a Saruul recuperando color en las mejillas. Entendía que había salvado lo esencial. Y eso, en un año así, no era poco. Una mañana, cuando el barro todavía se pegaba a las botas y el sol solo lograba una tibieza engañosa, Sarnay llamó a Nomin y a Temuún para revisar los animales que quedaban. No eran muchos. Precisamente por eso había que mirarlos como se mira el futuro cuando ha quedado reducido a un puñado de formas frágiles. Temuún llevaba una cuerda enrollada al hombro. Nomin cargaba un pequeño recipiente con pigmento y herramientas simples para remarcar las señales en los pocos animales sobrevivientes. Se movieron entre ellos con una concentración distinta a la de otras veces. Ya no estaban tratando de sostener una abundancia. Estaban nombrando lo que quedaba. Ese primero, dijo Sarnay, señalando una hembra que había resistido mejor que el resto. Márquenla clara. Nomin sujetó al animal con calma. Temuún se acercó por el otro lado y, con movimientos menos torpes que meses atrás, ayudó a fijarlo mientras su hermana repasaba la marca. Era un gesto pequeño. Apenas un trazo sobre piel y lana. Pero significaba algo inmenso, que todavía tenía sentido distinguir, ordenar, conservar. Que aún existía un mañana al cual esos animales pertenecían. Temuún soltó el siguiente con cuidado y se quedó observándolo unos segundos. No pensé que fueran a quedar tan pocos, dijo. No había queja en su voz. Solo la forma humilde que tiene a veces la verdad cuando llega tarde. Sarnay miró el grupo reducido. Pocos también pueden volver a crecer. El muchacho asintió, y por primera vez en muchos meses la miró sin desafío, sin vergüenza heredada de otros hombres, sin la necesidad de compararla con la memoria de su padre. La miró como se mira a alguien que ha sabido sostener una casa cuando el mundo alrededor se volvía inhabitable. Nomin levantó la vista un instante hacia su madre. No sonrió. Pero en sus ojos había algo parecido al reconocimiento sereno de una herencia aceptada. Porque eso también había cambiado. Durante el invierno, Nomin había dejado de ser solo una hija obediente. Se había convertido en heredera del conocimiento. Ya no esperaba instrucciones para todo. Veía grietas en el fieltro antes de que el viento las agrandara. Sabía cuánto combustible convenía mover adentro antes del anochecer. Sabía distinguir un animal agotado de uno enfermo. Sabía leer el orden invisible que sostenía la vida en el campamento. Sarnay la observaba a veces en silencio, mientras cosía o calculaba distancias o corregía a Temuún con la misma mezcla de firmeza y paciencia que ella misma usaba. Y en medio de tanto costo, aquella continuidad era una forma austera de consuelo. Gambold empezó a aparecer con más frecuencia cuando los caminos fueron apenas transitables. No llegaba como autoridad que reparte soluciones. Llegaba como hombre que por fin había entendido el precio de no escuchar a tiempo. Coordinó la llegada de alguna ayuda desde el Zoom cuando fue posible, un poco de forraje, sal, noticias, promesas modestas. Pero su verdadero cambio no estuvo en lo que traía,
sino en cómo miraba. Ahora preguntaba. Preguntaba por la orientación del campamento. Por el uso del terreno. Por el orden de prioridades. ¿Por cuánto tiempo más podía sostenerse un núcleo pequeño de animales? Escuchaba a Sarnay sin fingir que ya sabía la respuesta. Y cuando hablaba con otros, dejó de repetir esa neutralidad cómoda con la que antes se lavaba las manos en nombre de cada familia. A veces la madurez no llega con grandes actos. Llega cuando alguien por fin deja de esconderse detrás de frases correctas. Munkwat cambió de otra manera. No pidió perdón. No habría sabido hacerlo, y quizá tampoco habría sido del todo verdadero en él. Pero comenzó a trabajar distinto. Al principio ayudó a retirar nieve endurecida y a rehacer un tramo del cerco exterior. Luego empezó a observar la hondonada con ojos menos arrogantes y más prácticos. Donde antes veía una retirada, ahora veía lógica. Una tarde, cuando el deshielo dejaba pequeñas corrientes de agua negra corriendo entre la nieve sucia, Sarnay lo vio más arriba, en una zona protegida por una elevación de terreno, midiendo con Erdene el emplazamiento de un nuevo corral. No gritó para que ella lo notara. No buscó su aprobación. Simplemente estaba haciendo, casi punto por punto, lo que antes había despreciado, buscando abrigo, rompiendo el viento, pensando en distancias cortas, en acceso controlable, en resguardo antes que en apariencia. Erdene cargaba postes detrás de él, silencioso, serio, mucho más delgado que meses atrás. La risa fácil se le había ido del cuerpo junto con parte de la soberbia. Cuando se cruzaba con Sarnay o con Nomin, bajaba un poco la mirada y seguía trabajando. Su vergüenza no necesitaba exhibirse para ser evidente. Estaba en la forma en que ahora aprendía sin interrumpir. Oyun apareció un mediodía con un pequeño paquete de comida. No hizo discurso. No habló de deuda ni de gratitud como si quisiera convertir el gesto en una escena. Dejó el paquete junto a la entrada del Ger, saludó a Tsebek Maa, tocó el hombro de Nomin al pasar y le dijo a Sarnay únicamente: Sarul volvió a pedirte esta mañana. Era una frase sencilla. Pero en esa frase estaba todo, la niña seguía allí, había vuelto el apetito, la casa de Oyun respiraba otra vez. Sarnay asintió. Eso es bueno. Oyun miró un momento a Temun, que estaba apilando estiércol seco en un borde resguardado, y a Nomin, que remendaba una manta de cubierta bajo la luz gris del día. No voy a olvidarlo, dijo al fin. Sarnay entendió que no hablaba solo de la noche de la tormenta. Hablaba de lo que había visto en la hondonada durante todos aquellos meses, la diferencia entre vivir desafiando al invierno y vivir preparándose para él. Cuando Oyun se fue, Temun observó el paquete unos segundos. Antes venían a reírse, murmuró. Sarnay estaba limpiando una herramienta. No levantó la vista enseguida. Ahora vienen porque aprendieron algo caro. El muchacho se quedó pensando. Yo también. Sarnay lo miró entonces. No hubo gran escena entre madre e hijo. No necesitaban una. Las cosas importantes entre ellos ya habían cambiado en el trabajo compartido, en el llanto sobre la nieve, en la obediencia durante la tormenta, en el modo nuevo en que él ya no discutía por orgullo. Pero aún así, en esa respuesta breve había una reconciliación más honda que cualquier abrazo dramático. Pasaron así las semanas, entre barro, recuento, reparación y una luz que empezaba lentamente a quedarse más tiempo sobre la estepa. No todo mejoraba. No todo podía hacerlo. Había sectores donde el paisaje parecía haber sido vaciado. Había mañanas en las que la inmensidad del horizonte no inspiraba libertad, sino soledad. Había silencios donde antes habría habido balidos, relinchos, voces. El Tzu dejaba detrás no solo pérdidas materiales, sino huecos en la costumbre. Y sin embargo, algo muy pequeño comenzó a cambiar en la mirada de Sarnay. Una tarde, cuando el frío ya no mordía con la misma continuidad y la nieve se retiraba a manchas, subió sola hasta un punto desde donde se veía la hondonada, los corrales, las marcas del deshielo y,
más allá. La extensión abierta de la estepa. Se quedó de pie largo rato, con las manos quietas a los lados. Durante meses había mirado ese paisaje como se mira una amenaza. Cada loma podía esconder el viento. Cada tramo abierto podía convertirse en una trampa. Cada cambio de luz había sido una advertencia. Pero esa tarde lo miró de otra manera. No con alivio. No con olvido. Sería falso. Demasiado había ocurrido allí para permitir una paz ingenua. Lo miró como lugar. Como un sitio al que todavía pertenecía. No era una enemiga que hubiera derrotado, ni una madre generosa que la hubiera protegido. Era la estepa misma, vasta, indiferente, dura, capaz de alimentar y de cobrar, de abrirse y de cerrarse. Y aún así, seguía siendo suya en el único sentido que importaba, era el mundo donde sabía leer el viento, montar un ger, guardar heno, medir el cielo, perder a tiempo, empezar otra vez. A lo lejos vio a Nomín inclinada sobre una pieza de fieltro. Más allá, Temu apilaba combustible con Erdene. Cerca del nuevo corral, Munquat acomodaba postes siguiendo la línea de abrigo que antes había despreciado. Gambold hablaba con otros hombres, señalando el terreno bajo y protegido. Oyun y Tsebekma intercambiaban algo de comida y palabras cortas. Sarul caminaba despacio junto a la entrada, aún delgada, pero de pie. Sarnay exhaló. Por primera vez en muchos meses, la estepa no le devolvió solo peligro. Le devolvió continuidad. El otoño siguiente llegó sin prisa, como llegan las estaciones a quienes han sobrevivido una vez al borde de perderlo todo, no como sorpresa, sino como una cita que hay que preparar. Y entonces ocurrió el verdadero cierre de la historia. Antes de que el frío se instalara de nuevo, varias familias comenzaron a trabajar juntas en un área protegida, buscando abrigo real, reforzando campamentos de invierno, levantando cercos con lógica distinta, revisando amarres, orientando puertas, limpiando depresiones del terreno donde el viento llegara quebrado. Entre ellos estaban Munquat, Oyun, Erdene y Gambold. Nadie pronunció un discurso. Nadie se acercó a Sarnay para decirle tenías razón. No hacía falta. Lo estaban haciendo. Munquat levantaba postes en silencio, midiendo el ángulo del cerco con la misma seriedad con que antes habría medido el tamaño de su rebaño. Erdene cavaba una zanja de protección sin una sola broma. Gambold revisaba con otros hombres la disposición de los refugios como quien por fin comprende que una decisión tardía también puede ser una forma de culpa. Oyun ayudaba a organizar reservas y a separar mantas útiles de las que necesitaban reparación. A un lado, Nomín cosía una nueva pieza de fieltro, con la aguja entrando y saliendo del material grueso en un ritmo firme que ya no imitaba a su madre, sino que prolongaba su conocimiento. Temu apilaba combustible seco bajo resguardo, acomodándolo con el orden exacto que había aprendido en el peor invierno de su vida. Sarnay levantó la vista hacia el horizonte. El viento seguía allí. Siempre iba a seguir allí. También el frío, la distancia, la posibilidad del error. Nada había sido vencido. Pero algo más difícil sí había ocurrido. La comunidad había dejado de confundir orgullo con fuerza. Había aprendido, tarde y a un precio feroz, que el invierno no se desafía, se escucha. Se anticipa. Se respeta. Sarnay sostuvo la mirada un momento sobre la línea inmensa de la estepa. Luego bajó los ojos, tomó una cuerda y volvió al trabajo. No había vencido al invierno. Había conseguido algo más raro. Había enseñado a otros a no despreciarlo. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto, que para el canal es enorme en suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a YouTube que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho, y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.